Solo quería limpiar su patio trasero, pero cuando su pala golpeó algo sólido bajo tierra, comenzó una verdadera pesadilla. Una bañera de hierro fundido, envuelta en cadenas y completamente llena de hormigón. Y lo que encontraron dentro después de abrirla dejó a todos en estado de shock. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Marcus Wells había imaginado muchas veces cómo sería tener un hogar propio, pero jamás pensó que aquella sensación de pertenencia pudiera ser tan profunda, tan íntima, tan silenciosamente transformadora. Durante años había vivido en espacios prestados, habitaciones pequeñas donde cada ruido ajeno traspasaba las paredes como recordatorio de que la vida no le pertenecía del todo. Pisos alquilados, casas compartidas, apartamentos donde los gritos de los vecinos se mezclaban con sus propios pensamientos. Siempre había sido un huésped, nunca un dueño. Pero ahora, por primera vez desde que tenía memoria, el suelo bajo sus pies pertenecía únicamente a él. Ese simple hecho lo llenaba de una mezcla de orgullo y serenidad que aún no sabía manejar. Su casa, aunque modesta, encarnaba todos los sueños que había acumulado a fuerza de sacrificios, de largas jornadas en el almacén de repuestos, de noches sin descanso y de una paciencia que solo quienes han crecido con poco conocen bien. Era una vivienda antigua, de un solo piso, con tablones que crujían al menor movimiento y una pintura exterior que el tiempo había convertido en un color indefinido entre el gris y el beige. Sin embargo, cuando el sol de la tarde se inclinaba hacia el oeste, las ventanas estrechas reflejaban un brillo cálido, casi dorado, como si la casa contuviera una historia buena, pese a su apariencia cansada. Marcus amaba cada detalle, incluso los defectos, las canaletas llenas de hojas secas, la puerta principal que necesitaba un empujón extra para cerrarse, la barandilla del porche que temblaba cuando ponía la mano encima. Todo eso era suyo, y por primera vez no tenía que pedir permiso para arreglar nada. Lo que descubrió casi al instante fue la serenidad inesperada. El silencio que al principio le pareció extraño se transformó pronto en un refugio. No había tráfico, no había gritos, no había música ajena imponiéndose sobre su cansancio. Solo el murmullo de los pinos en la distancia y el canto de los pájaros al amanecer. Ese tipo de silencio, el que permite escuchar los propios pensamientos sin interrupciones, era un lujo al que no estaba acostumbrado. Pero el terreno detrás de la casa no compartía esa calma. Allí no había ni el orden que soñaba ni la promesa de estabilidad. El patio trasero parecía abandonado desde hacía décadas. Un trozo de tierra salvaje donde las malas hierbas se habían adueñado de cada centímetro disponible. Había raíces gruesas que serpenteaban bajo la superficie como si buscaran escapar hacia alguna parte más luminosa. Había montículos irregulares de tierra seca, parches de hierba muerta, maleza tan alta que por momentos parecía una barrera natural. A cualquier otra persona aquello le habría parecido una molestia, un problema, o incluso una razón para reconsiderar la compra. Pero Marcus vio en ese caos algo más parecido a un desafío personal, una metáfora silenciosa de su propia vida. El patio podía ser una carga heredada, sí, pero también podía convertirse en un símbolo de transformación. Si lograba domarlo, si conseguía limpiar esa tierra endurecida por el abandono, quizá también conseguiría poner orden en sus propios pensamientos. En su mente ya imaginaba un pequeño huerto con tomates brillantes, pimientos verdes, tal vez un limonero en una esquina. También soñaba con un espacio donde sentarse por la mañana con una taza de café caliente, respirando aire fresco sin prisas, observando cómo la luz cambiaba a lo largo del día. Para él ese pedazo de tierra prometía una clase de futuro que nunca se había permitido desear abiertamente. Así que empezó a trabajar. Cada tarde, después de su turno en el almacén, regresaba a casa, dejaba las llaves sobre la mesa de la cocina, se ponía ropa vieja y salía con la pala en mano. No había un plan elaborado ni una estrategia sofisticada, pero sí una voluntad férrea. Atacaba raíces, excavaba tierra dura como piedra, arrancaba hierbas que parecían indestructibles. Con el paso de los días, sus manos se llenaron de callos y sus músculos de un cansancio honesto, casi agradable.
La tierra se acumulaba bajo sus uñas y el sudor le caía por la espalda hasta empapar su camiseta. Sin embargo, cada pequeño avance, un metro cuadrado despejado, un montículo nivelado, un rincón libre de maleza, lo hacía sentir que por fin recuperaba el control de algo que durante demasiado tiempo le había sido negado. El trabajo se convertía en una especie de terapia silenciosa. Con cada palada de tierra arrojada lejos, Marcus parecía liberar también un fragmento de las frustraciones que había acumulado a lo largo de su vida. No pensaba mucho, no analizaba nada, simplemente trabajaba, dejándose guiar por la necesidad de transformar el espacio que ahora llamaba hogar. Pero aquella paz física y mental se quebró una tarde cálida, cuando el sol empezaba a descender y la sombra del bosque cercano avanzaba lentamente hacia el borde del terreno. Marcus llevaba horas peleando con un entramado particularmente obstinado de raíces que parecía unir toda la zona. En uno de los golpes, su pala chocó contra algo duro, sólido, que no tenía la textura de una roca ni el sonido habitual de un tronco enterrado. El impacto vibró a través del mango, recorrió sus brazos y lo obligó a detenerse. Frunció el ceño, se inclinó y retiró la capa superficial de tierra con las manos. Lo que descubrió no era lo que esperaba. Bajo la suciedad vio una superficie metálica curva, lisa, completamente distinta a cualquier piedra o escombro. Continuó retirando más tierra, ahora con una mezcla de curiosidad y una inquietud difícil de explicar. Poco a poco, el contorno se hizo más claro. La parte superior de una bañera antigua, de hierro fundido, del tipo que había visto en películas ambientadas en mediados del siglo pasado. El hallazgo lo desconcertó. ¿Quién enterraría una bañera en su jardín? ¿Con qué propósito? La idea era absurda, pero la prueba estaba allí, fría y pesada bajo sus dedos. Sin embargo, lo extraño no terminaba ahí. A medida que ampliaba el área excavada, algo más llamó su atención. Unas líneas metálicas que parecían cruzarse sobre la superficie curva. Al principio pensó que eran raíces secas, pero pronto notó que eran demasiado regulares, demasiado rectas. Cuando despejó la tierra con más cuidado, vio claramente el óxido rojizo de varios tramos de cadena, gruesas y envejecidas, enrolladas alrededor de la bañera, como si alguien hubiera querido sellarla con una firmeza casi obsesiva. A Marcus le recorrió un escalofrío, un frío repentino que contrastaba con el calor de la tarde. Aquello ya no tenía nada de accidental. Nadie enterraba una bañera llena de cadenas sin una razón inquietante. Cada centímetro de metal oxidado parecía esconder una historia que el tiempo había tratado de sepultar definitivamente. Se inclinó sobre el borde, retiró más tierra y alcanzó la parte superior de la bañera. Lo que vio allí detuvo su respiración por un instante. En la parte interior del borde de metal, donde debería haber una superficie lisa y uniforme, encontró profundas hendiduras, arañazos desordenados, grabados con algo más fuerte que uñas humanas, pero claramente surgidos de un esfuerzo desesperado. No eran marcas superficiales. Habían deformado el metal en algunos puntos, como si algo o alguien hubiese intentando salir de allí con una intensidad inimaginable. Marcus retrocedió un paso. Por un momento, todo su cuerpo quiso huir de ese lugar, olvidar lo que había visto, cubrir la bañera con tierra y fingir que jamás había existido. Pero se obligó a mantenerse firme. Su vida había sido demasiado dura, demasiado llena de verdades que otros preferían ignorar, como para que ahora retrocediera ante un misterio. Permaneció allí, con la linterna improvisada del atardecer iluminando el hueco, sintiendo que el aire se había vuelto más denso, más silencioso. Finalmente, cuando la oscuridad comenzó a extenderse, dejó el trabajo, caminó hacia la casa con pasos lentos y pesados y cerró la puerta tras de sí. Aseguró la cerradura, luego la comprobó una segunda vez, algo que nunca antes había hecho. Durante la cena apenas probó bocado. Cuando se metió en la cama, el sueño se hizo esperar, y cuando por fin llegó, lo arrastró hacia un universo de sombras, de cadenas que tintineaban suavemente y de uñas raspando desesperadas sobre metal. Se despertó varias veces con el corazón acelerado y el sudor frío en la frente. Al amanecer, con la luz gris filtrándose entre las persianas,
Marcus entendió que ya no había vuelta atrás. Algo había ocurrido en su patio muchos años antes. Algo que había quedado sepultado bajo capas de tierra y olvido. Y ahora, sin quererlo, él había abierto una rendija por donde aquella verdad comenzaba a respirar otra vez. Y aunque le temblaran las manos, sabía que tenía que seguir desenterrándola. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si el cielo también hubiera pasado la noche sin dormir. Marcus abrió los ojos antes de que el despertador sonara, con la misma sensación de inquietud clavada en el pecho que lo había perseguido durante toda la noche. Permaneció unos segundos acostado, mirando el techo tenue, tratando de recordar si había soñado algo concreto o si todo había sido un torbellino de imágenes mezcladas con el miedo que aún retumbaba en su interior. Lo único nítido era el sonido del metal raspado que parecía seguir atrapado en su memoria. Se incorporó lentamente y caminó hacia la cocina. Al mirar por la ventana, su respiración se detuvo un instante. La bañera seguía allí, medio enterrada, medio expuesta, cubierta de tierra húmeda por el rocío de la madrugada, silenciosa y fría como una tumba abierta. La visión lo atravesó como una descarga. Aunque la distancia entre él y el objeto era la misma, esa imagen tenía ahora otro peso, casi una presencia. Ya no era una estructura abandonada bajo tierra. Era un testigo de algo terrible. Mientras sostenía la taza de café caliente, Marcus sintió que el sabor no le llegaba. El líquido le quemaba la lengua, pero su mente estaba demasiado ocupada en lo que debía hacer. Había dos caminos ante él. Uno consistía en fingir que nada había pasado, volver a echar tierra sobre el agujero y decirse que todo había sido un malentendido. Pero el otro camino, el más difícil, el más doloroso, lo empujaba hacia adelante. Comprender qué había sido enterrado allí, por qué y quién había sido la víctima. Cuando terminó su café, la decisión estaba tomada. El miedo seguía ahí, pero menos que el impulso de buscar la verdad. Se vistió con ropa de trabajo, tomó las llaves del camión y salió de casa sin mirar demasiado tiempo el hueco en la tierra. Sabía que si lo hacía, tal vez la incertidumbre lo paralizaría. La carretera hacia la tienda de herramientas estaba casi vacía. Los árboles, alineados a ambos lados, parecían inclinarse ligeramente hacia la carretera, como si observaran su paso con una especie de solemnidad silenciosa. Marcus iba pensando en lo que podía encontrar dentro de la bañera. Su imaginación luchaba entre lo lógico y lo inimaginable. Trataba de convencerse de que no debía adelantarse a los hechos, pero las imágenes que había visto la noche anterior, las cadenas, las marcas de uñas, volvían a repetirse como si tuvieran vida propia. Cuando llegó a la tienda, la campanilla sobre la puerta sonó con un tintineo familiar. El olor a madera recién cortada, aceite y metal lo recibió como siempre. El empleado detrás del mostrador levantó la vista y lo saludó de manera distraída. Pero al escuchar su petición, alquilar un martillo neumático, lo miró con un interés particular. Marcus respondió las preguntas del hombre con frases cortas, evitando dar explicaciones innecesarias. No quería llamar la atención y, sobre todo, no quería mentir más de lo indispensable. Pagó el alquiler y salió del local con el equipo. La máquina era pesada, el tipo de herramienta que no se usa para tonterías, y esa simple observación lo acompañó durante todo el trayecto de vuelta. Cuando finalmente lo descargó en su patio, se quedó un largo momento inmóvil, contemplando el agujero desde el borde. El sol comenzaba a elevarse y bañaba la superficie de la bañera con un brillo pálido, revelando las manchas de óxido con mayor claridad. Las cadenas parecían aún más austeras, como serpientes dormidas enrolladas alrededor de un secreto. Marcus respiró hondo, conectó la máquina y se puso las gafas protectoras. Al accionar el martillo neumático, el ruido cortó la quietud matinal como un trueno. La vibración recorrió sus brazos, sus codos, sus hombros. Cada golpe contra el concreto producía un eco profundo que parecía resonar en todo su pecho. La superficie sólida vibraba, se agrietaba, se resistía. La labor era más difícil de lo que había imaginado. El concreto no cedía fácilmente, como si se defendiera. Una hora después, tenía apenas unas pequeñas grietas que apenas dejaban asomar sombras más oscuras. Pero continuó, golpe tras golpe, mientras el sudor le corría por las sienes
y se mezclaba con el polvo en su piel. Habían pasado ya varias horas cuando el concreto comenzó a mostrar fracturas más amplias. Las líneas se extendían como relámpagos en miniatura, ramificándose y debilitando la placa que llenaba la bañera. Marcus apagó el martillo para descansar un instante. Respirando pesadamente, encendió de nuevo la máquina y atacó con más fuerza, como si cada fragmento que se desprendía fuera una capa de mentira que se disolvía después de décadas. Finalmente, un sonido distinto retumbó bajo sus pies. Un crujido profundo, más grave, como si algo dentro cediera. Marcus dio un paso atrás justo a tiempo. Un gran trozo de concreto se desplomó hacia el interior de la bañera y desapareció en un hueco oscuro que antes no existía. Apagó la máquina. El silencio cayó de golpe, pesado como una manta húmeda. El polvo se arremolinó en el aire y Marcus tuvo que agitar la mano para despejar la nube blanca que salía del interior de la bañera. Cuando la vista se aclaró lo suficiente, se arrodilló junto al borde roto y dirigió la linterna hacia el hueco recién abierto. La luz penetró la oscuridad y encontró algo que lo hizo contener el aliento. Allí, bajo los fragmentos de concreto, se distinguía un color pálido, casi blanco, pero no era el blanco de una superficie metálica, era el blanco de un hueso. Marcus apartó un poco más de polvo. Primero apareció la curva de una costilla, luego otra, y luego, más abajo, la forma distinta de una columna vertebral, compuesta por vértebras quebradas que se habían comprimido con el paso de los años. Su respiración se tornó irregular. Sentía la garganta seca, la piel erizada, los músculos tensos. Era un cuerpo humano, encerrado allí dentro, atado por cadenas, sumergido en concreto, aprisionado voluntariamente por manos que no habían querido que nadie jamás lo encontrara. Un mareo lo obligó a apoyarse en el borde de la bañera. Permaneció así varios segundos, tratando de asimilar lo que tenía frente a él. No era basura antigua, no era vandalismo pasado, era un asesinato. No cabía ninguna otra explicación. En medio del estremecimiento, algo llamó su atención. Entre los fragmentos de concreto había un destello pequeño. Marcus extendió la mano con cuidado y extrajo un objeto diminuto cubierto de polvo. Lo sopló para limpiarlo y descubrió una pequeña cadena metálica, con un colgante aplastado por la presión. En la superficie gastada del medallón, apenas legible, aparecía una letra. Una J. La sostuvo entre los dedos durante mucho tiempo, comprendiendo de golpe que ese objeto había pertenecido a alguien, no a una figura anónima, no a un desconocido sin nombre, a una persona con identidad, con una vida detrás, con vínculos, con sueños truncados de la peor manera posible. Marcus levantó la vista hacia el resto de los huesos. La idea de que aquel cuerpo hubiese sufrido hasta el último momento le heló el estómago. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Por qué? ¿Y cuántas personas habían sabido de este hecho y callado? La rabia comenzó a crecer dentro de él, mezclada con un dolor profundo que no era suyo, pero que sentía como si lo fuera. Apretó el medallón en su puño. No sabía quién había sido esa persona ni cuál era su historia, pero sí sabía algo sin duda alguna. Merecía ser reconocido, merecía justicia, y él tenía la obligación moral de encontrarla. Respiró hondo, miró una vez más el interior de la bañera y se levantó, tambaleándose ligeramente. Ya no había marcha atrás. Con la primera fractura del concreto, había roto también la barrera que mantenía enterrado el pasado. A partir de ese momento, su vida tomaría un nuevo rumbo. Limpiaría la verdad, aunque esa verdad le costara su paz, su tiempo, tal vez incluso su propia seguridad. El sol ya se estaba ocultando cuando entró en la casa. Se apoyó en la mesa de la cocina, con la mirada clavada en la nada, mientras los últimos rayos de luz se desvanecían detrás de los árboles. A su lado, sobre la superficie de madera, dejó el medallón, como si fuera una promesa. Mañana, pensó, iré a buscar respuestas. Afuera, el patio parecía guardar la respiración. Y por primera vez, desde que vivía allí, Marcus tuvo la sensación de que el terreno entero lo observaba en silencio, esperando su siguiente paso. Marcus apenas había dormido unas horas cuando el amanecer lo obligó a abrir los ojos. El cansancio no provenía solo del esfuerzo físico del día anterior,
sino de la tensión que se aferraba a su mente como una sombra persistente. La imagen de los huesos dentro de la bañera seguía clavada en sus pensamientos como una espina imposible de ignorar. Cada vez que parpadeaba, revivía el instante en que la luz de su linterna había iluminado la primera costilla, revelando la verdad detrás del concreto. Y cada vez que recordaba la letra grabada en el medallón, una punzada de responsabilidad lo atravesaba. Antes de salir de casa, se acercó de nuevo al objeto que había dejado sobre la mesa. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo el metal frío y deformado. Era tan pequeño y sin embargo pesaba como si llevara en él toda la historia que había sido enterrada bajo su patio. Se lo guardó en el bolsillo, cerró la puerta y se dirigió al camión. El aire de la mañana era fresco, pero pese al alivio de esa temperatura, Marcus no logró encontrar consuelo. A medida que avanzaba por la carretera que llevaba al centro del pueblo, su mente trabajaba sin descanso. No podía borrar de su corazón la imagen del cuerpo. No podía ignorar la pregunta más inquietante. ¿Cuántos más? Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había descubierto un crimen que, por muy antiguo que fuera, merecía ser conocido. Al llegar a la biblioteca del pueblo, estacionó frente al edificio de ladrillo que había visto tantas veces, sin prestarle verdadera atención. Hoy, sin embargo, aquel lugar adquiría un significado distinto. Representaba la posibilidad de rescatar una voz perdida en el silencio del tiempo. Empujó la puerta y entró. El interior estaba impregnado del aroma familiar a papel envejecido y madera vieja. Había un silencio profundo y respetuoso. Un silencio que parecía proteger cada volumen alineado en los estantes. La bibliotecaria levantó la vista por encima de sus gafas cuando lo vio acercarse. Era una mujer mayor, de rostro amable y movimientos pausados. Marcus intentó sonar relajado cuando le explicó que estaba investigando la historia local, especialmente casos de desapariciones del siglo pasado. No especificó más. Ella asintió, como si aquella petición fuera más común de lo que él esperaba, y lo condujo a una sala apartada donde se guardaban los archivos del periódico local. Dentro, el murmullo lejano del aire acondicionado era lo único que interrumpía el silencio. Había una máquina de microfilmes, varias cajas con rollos etiquetados y una mesa amplia donde sentarse. Marcus se acomodó y comenzó a revisar periódicos que abarcaban varias décadas. Al principio encontró solo noticias triviales: concursos escolares, eventos comunitarios, bodas, cambios de comercio. Pero a medida que avanzaba hacia años más antiguos, la normalidad comenzó a volverse incómoda. Entre avisos de ventas y anuncios de ferias, empezaron a aparecer breves notas sobre personas desaparecidas. Eran artículos pequeños, casi imperceptibles entre el resto del contenido. Un joven que no regresó del trabajo, un estudiante que no volvió a casa después de visitar a un amigo, un hombre que había sido visto por última vez caminando por una carretera rural. Todavía no había nada que uniera aquellos casos, excepto un detalle que pronto se volvió demasiado evidente para ser coincidencia. Casi todas las desapariciones mencionaban a hombres negros, jóvenes, generalmente trabajadores, personas cuya ausencia parecía haber sido tratada con una indiferencia casi automática. Marcus anotaba fecha tras fecha, nombre tras nombre, y cada vez que copiaba un nombre en su cuaderno, sentía que la lista se hacía más pesada. En ninguno de los casos había seguimiento. En ninguno había indicios de investigación profunda. La columna de noticias simplemente seguía adelante, como si el dolor de aquellas familias hubiera sido borrado de un plumazo. Pasadas varias horas, Marcus tenía ante él una colección inquietante de rostros fotocopiados, fechas, áreas donde desaparecieron, y algo más. Muchos de los casos ocurrían en zonas que, décadas atrás, habían sido campos abiertos, caminos rurales, terrenos aislados. Terrenos que años después fueron vendidos, redistribuidos, convertidos en residencias, como su propio vecindario. Sintió cómo su estómago se encogía. Una sensación de vértigo lo envolvió. ¿Será posible que el cuerpo que encontró no fuera el único? En ese momento la bibliotecaria se acercó para informarle que faltaba poco para cerrar. Marcus levantó la vista, casi sorprendido de que el día hubiera avanzado tanto, y agradeció con un gesto. Se llevó consigo todas las copias que había hecho,
Pero aún no tenía suficiente. Sabía que para encontrar la identidad de la persona dentro de la bañera, debía revisar documentos más precisos, archivos policiales, reportes de desaparecidos, expedientes oficiales. Condujo entonces hacia la sede del condado. El edificio, una construcción de ladrillos altos con una fachada que denotaba autoridad, imponía una especie de respeto frío. Era el tipo de lugar donde las decisiones importantes se tomaban detrás de puertas que nunca se abrían por completo. En el interior, una recepcionista de mirada estricta le pidió que llenara un formulario y esperara. Marcus explicó que estaba investigando casos antiguos, relacionados con la historia de la comunidad. Después de unos minutos lo guiaron a una sala con archivadores que parecían no haber sido movidos en años. Comenzó a revisar informes, uno tras otro. La frustración creció rápidamente. Eran documentos escuetos llenos de frases impersonales. Se presume fuga voluntaria, sin evidencia de crimen. Caso cerrado por falta de indicios. Marcus apretaba los dientes cada vez que encontraba una frase así. Aquel lenguaje burocrático no podía ocultar lo evidente. Nadie se había molestado en investigar. Los reportes no estaban diseñados para revelar la verdad, sino para enterrarla bajo una capa de indiferencia. Después de más de una hora de búsqueda, un expediente llamó su atención. En la esquina superior derecha estaba escrito: Joseph Carter. El corazón de Marcus dio un vuelco. Abrió el documento con cuidado. Allí estaba la descripción. Hombre afroamericano, 26 años, trabajador en un campamento maderero, reportado como desaparecido por su madre. Visto por última vez caminando hacia casa desde su empleo, un trayecto que pasaba cerca de los terrenos donde ahora se levantaban viviendas modernas. Y luego, una línea casi inadvertida. Llevaba un colgante con inicial J. Marcus tuvo que sentarse. La letra J del medallón que encontró coincidía con la del archivo. Aunque era una prueba mínima, la conexión era demasiado fuerte como para ignorarla. Sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio por haber encontrado un nombre. Dolor porque su hallazgo confirmaba que alguien había querido borrar todo rastro de ese hombre. Pasó un dedo por el nombre escrito en la página. No conocía a Joseph, pero sentía su presencia como si estuviera de pie detrás de él, esperando que, después de tantos años de silencio, alguien dijera su nombre en voz alta. Cuando salió del edificio, el cielo ya estaba teñido de tonos rojizos. El pueblo parecía aún más silencioso de lo habitual. Mientras conducía de regreso, cada rostro que veía en las aceras le parecía cargado de un secreto. Algunos vecinos miraban hacia su camión con curiosidad, otros con una especie de incomodidad, como si supieran algo que él aún no había descubierto. Al pasar frente a una de las casas vecinas, vio a un hombre mayor apoyado en su porche. El hombre seguía con la mirada el movimiento del camión, sin saludar, sin siquiera fingir cortesía. Era una mirada dura, vacía, de esas que dicen mucho más que las palabras. Marcus sintió una presión en el pecho, pero no desvió la vista. Sostuvo la mirada del vecino por un instante y luego continuó. Al llegar a su casa, se bajó del camión sin prisa. El aire fresco de la tarde no lograba disipar la tensión acumulada en su cuerpo. Caminó hacia el patio y se detuvo junto a la bañera. El hueco oscuro parecía observarlo igual que él lo observaba a él. Sacó el medallón de su bolsillo. Lo sostuvo entre los dedos mientras el silencio lo envolvía todo. Lentamente, casi en un susurro, pronunció el nombre. Joseph. La palabra pareció suspendida en el aire, más pesada que el propio objeto que tenía en la mano. No sabía si era la verdad definitiva o solo una pista, pero sí sabía algo. Ese nombre necesitaba ser devuelto a la luz, y él sería quien lo desenterraría, aunque tuviera que remover cada capa de silencio que la historia había dejado caer encima. La noche descendió mientras permanecía de pie junto a la fosa, con la determinación creciendo dentro de él como un fuego que ya no podía apagarse. Una vez que se cruza cierto umbral, no hay manera de regresar a la ignorancia, y Marcus había cruzado el suyo. Marcus pasó gran parte de la noche en vela, sentado a la mesa con los documentos que había traído del archivo y las copias de los periódicos que había recopilado en la biblioteca. La lámpara proyectaba un círculo de luz cálida sobre las hojas,
pero todo lo que lo rodeaba parecía envuelto en sombras más densas que las habituales. Por más que intentara descansar, su mente no dejaba de enlazar los nombres, las fechas, los lugares. Cada desaparición que había anotado era un hilo suelto que, tarde o temprano, convergía en la misma inquietud. La tierra sobre la que se erguía su casa llevaba demasiado tiempo guardando secretos. Cuando el primer rayo de sol cruzó la ventana, Marcus se levantó con una claridad que no había tenido las horas previas. Sabía que no podía quedarse quieto. Sabía también que el cuerpo de Joseph Carter no era el único. Había sentido esa verdad desde el instante en que leyó los recortes de los periódicos. Y aunque el descubrimiento le heló los huesos, había algo todavía más urgente dentro de él. La necesidad imperiosa de liberar a los demás, de confirmar si la tierra escondía más historias sin nombre. Sin desayunar y casi sin sentir el cansancio, salió al patio trasero. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si el vecindario entero contuviera la respiración. Tomó la pala y se acercó a la zona donde había dejado las herramientas el día anterior. La tierra alrededor de la bañera parecía más suelta, casi demasiado blanda al tacto, como si el suelo mismo hubiera cambiado desde que había sido disturbado. Marcus decidió comenzar ampliando el perímetro. Si había más restos en el terreno, debía encontrarlos siguiendo un patrón lógico. Las manos le temblaban levemente, pero no permitió que el miedo lo frenara. Era peor no saber. Comenzó a excavar hacia un costado, retirando capa tras capa de tierra oscura. Al principio solo encontró raíces secas, restos de hojas y piedras sueltas. Pero apenas había avanzado unos metros cuando su pala volvió a emitir ese sonido metálico que ya reconocía demasiado bien. Un golpe grave, resonante, que no pertenecía a la naturaleza. Marcus se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda. Acarició la superficie descubierta y sintió bajo sus dedos la misma textura fría y curva que había encontrado días atrás. Otra bañera, la segunda. Sintió un nudo en la garganta mientras retiraba más tierra. Allí estaba, enterrada con la misma profundidad, orientada en la misma dirección, cubierta también por un manto de óxido. Cuando comprendió que había sido colocada con la misma precisión que la primera, supo que esto no era un incidente aislado. El patrón era demasiado claro. Había sido un procedimiento, una rutina, una práctica. El corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza insoportable. Por un momento se quedó inmóvil, intentando dominar la sensación de desamparo. Pero siguió. No podía detenerse. Amplió la excavación hacia otro costado. La pala bajaba y subía, golpeando la tierra con ritmo constante, como si su propio cuerpo supiera lo que debía hacer incluso cuando su mente tambaleaba ante lo descubierto. Y entonces el sonido volvió, metal contra metal. La tercera bañera. Marcus respiró hondo, incapaz de ignorar la nauseabunda lógica que empezaba a imponerse. 3 bañeras, 3 cuerpos, 3 historias que el pueblo había preferido olvidar. Se arrodilló en el borde del tercer hueco, con la respiración acelerada, y dejó que la realidad se asentara como un peso enorme sobre sus hombros. El calor del día comenzaba a intensificarse, pero él sentía frío. En aquel momento, decidió que necesitaba ayuda. No de la policía, no después de lo que había visto en los archivos, no después de enterarse de quién había firmado tantos informes, sino de quienes quizás conocían el murmullo del pasado. Caminó hacia la acera del vecindario. Sabía qué puerta debía tocar. Golpeó suavemente. Pasó un momento antes de que la puerta se abriera apenas unos centímetros. La señora Turner, una mujer mayor de rasgos delicados y mirada inquieta, lo observó con recelo. Marcus intentó sonreír, pero no lo logró del todo. Le explicó sin muchos detalles que estaba investigando la historia de la propiedad y que quería saber si ella recordaba algo sobre sus dueños anteriores. La expresión de la mujer cambió apenas perceptiblemente. No era sorpresa, sino una especie de miedo agazapado, como si hubiera esperado esta pregunta durante mucho tiempo. Dudó, mordiéndose el labio inferior, y finalmente abrió un poco más la puerta. Le dijo que no debía seguir hurgando en ese terreno, que había historias antiguas, dolorosas, que estaban mejor enterradas, que no era bueno despertar lo que otros habían decidido ocultar. Marcus sintió que las palabras eran un velo demasiado delgado
sobre una verdad más profunda. Le preguntó si sabía algo de los antiguos dueños de la casa, pero ella negó con la cabeza, aunque la forma en que lo hizo dejó claro que no estaba diciendo toda la verdad. En un susurro tenso, añadió que había cosas que era mejor dejar a los muertos, y luego cerró la puerta. Marcus se quedó de pie unos segundos, mirando la madera en silencio, sintiendo que el rechazo no provenía de mala voluntad, sino de auténtico temor. Empezó a caminar de regreso cuando notó algo extraño en la distancia. Un grupo de autos avanzaba lentamente por la calle, como si patrullaran la zona. Sus ventanas estaban tan oscuras que era imposible ver quién iba dentro. La inquietud se instaló en su pecho. Ignacio, su vecino más cercano, estaba sentado en su porche. Ni siquiera intentó disimular cómo seguía a Marcus con la mirada. A diferencia de la señora Turner, su rostro parecía vacío de compasión o advertencia. Era una observación fría, calculadora. Marcus regresó al patio con el paso acelerado. No sabía si imaginaba cosas o si realmente alguien lo estaba observando, pero el presentimiento no lo abandonó. Retomó la excavación, impulsado por una mezcla de rabia y determinación. No podía dejar que el miedo lo venciera. Si había más cuerpos, él sería quien los encontraría, porque nadie más lo haría. La tarde empezaba a caer cuando decidió excavar un poco más hacia el límite del terreno, hacia donde el suelo parecía menos compacto. La luz del sol se teñía de tonos anaranjados cuando volvió a escuchar ese golpe metálico tan inconfundible. Una cuarta bañera. Marcus dejó caer la pala. Tenía las manos entumecidas, la boca seca, el corazón golpeando con fuerza. 4 vidas, 4 historias que habían sido arrancadas, enterradas y cubiertas con silencio. Se arrodilló junto al nuevo hallazgo y notó algo distinto en su superficie. Una pequeña placa metálica adherida al costado. Era vieja, oxidada, pero aún se podían distinguir números grabados. Un número de serie, tal vez una fábrica, una fecha, un lote, una pista. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando un crujido de ramas lo sobresaltó. Giró la cabeza lentamente. No vio a nadie, pero el sonido había sido demasiado claro. No era un animal. Era un paso humano. El aire pareció tensarse. Marcus se levantó y observó alrededor. Nada. Solo la quietud del vecindario. Solo el susurro del viento. Pero supo con una certeza instintiva que ya no estaba solo. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el terreno, Marcus no encendió las luces. Se quedó en la ventana, observando la silueta del patio, las 4 bañeras emergiendo de la tierra como testigos mudos de un horror antiguo. Miraba a los lados, hacia las casas, hacia la calle silenciosa, y sentía que el vecindario entero lo vigilaba. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía un susurro, y aún así no cayó en la tentación de abandonar lo que había empezado, porque ahora ya no se trataba solo de Joseph Carter, ni de una sola familia rota, ni siquiera del pasado de un pueblo. Era una deuda con todos aquellos que habían sido enterrados para que otros pudieran vivir sin cargar con sus crímenes. Y Marcus no pensaba dejar de excavar. No ahora. No después de haber encontrado la 4ª bañera. No mientras quedara una sola verdad esperando bajo la tierra. La noche cayó sobre el vecindario como un telón espeso que parecía absorber cada sonido. Marcus llevaba horas sin apartarse de la ventana, observando el patio trasero iluminado apenas por la pálida luz de la luna. Las 4 bañeras emergían de la tierra como un conjunto de monumentos funestos, y aunque no podía ver su interior desde la casa, él sentía su presencia como si cada una respirara un silencio cargado de historias rotas. La placa metálica encontrada en la 4ª bañera aún estaba fresca en su memoria. Ese pequeño trozo de metal oxidado no era solo una pieza industrial olvidada. Era indicio de estructura, de planificación, de repetición. Alguien había seguido un método. Alguien había hecho aquello una y otra vez. Marcus ya no podía engañarse pretendiendo que solo había encontrado los restos de un crimen aislado. Era obvio que los cuerpos habían sido colocados allí con un propósito y que quien los enterró había contado con el tiempo y la libertad suficientes para realizarlo sin obstáculos. Esa idea lo acompañó en su vigilia mientras el vecindario entero parecía sumido en un silencio sepulcral.
Cuando finalmente se apartó de la ventana, el cansancio había empezado a invadirlo, pero no lo suficiente como para arrastrarlo al sueño. Su mente trabajaba sin descanso. Pensaba en Joseph Carter, en los otros nombres que había descubierto durante su investigación, en aquellos jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro, sin que nadie los buscara de verdad, sin que sus voces fueran escuchadas más allá de un par de líneas en un periódico local. Su deber se hacía más claro a cada minuto. Él no tenía un uniforme ni un título académico, pero tenía algo que pocos habían tenido en décadas: la determinación de no mirar hacia otro lado. Cerrar los ojos ante lo descubierto habría sido traicionar no solo al hombre de la bañera, sino a todos los demás cuyos cuerpos seguían enterrados en algún rincón del pasado. Marcus se levantó de la silla y caminó hacia el patio. Abrió la puerta con cuidado para evitar que el crujido alertara a cualquiera que pudiera estar escuchando. La noche estaba fría, pero al mismo tiempo cargada de una extraña electricidad, como si el aire supiera que ese terreno pronto dejaría de guardar silencio. Dio un paso hacia afuera y sintió el suave crujido de las hojas bajo sus botas. Avanzó lentamente hasta acercarse a la zona excavada. Las bañeras brillaban débilmente bajo la luz lunar, y la tierra removida despedía un olor húmedo y profundo. Marcus se detuvo frente al borde de la fosa y contempló el conjunto de hallazgos que había reunido. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó caer la mirada en la oscuridad que llenaba el espacio entre las bañeras. Allí, entre la tierra suelta, imaginó las historias de quienes habían sido arrojados sin piedad, atrapados bajo concreto, cadenas y olvido. Habló en voz baja, apenas audible, como si temiera que las palabras pudieran quebrar el aire. Les dijo que no los abandonaría, que lo que había descubierto no volvería a ser sepultado bajo silencio. Aunque hablar a la noche pudiera parecer extraño, Marcus sentía que tenía una audiencia. No sabía si era solo su imaginación empapada de cansancio o si realmente la quietud del lugar respondía a su determinación, pero en aquellos segundos sintió una conexión profunda, un compromiso renovado que lo llenó de fuerza. Después de varios minutos de reflexión, se enderezó y respiró con más profundidad. Tenía que actuar. No podía quedarse simplemente contemplando. Lo primero que debía hacer era preparar la información que había reunido para compartirla fuera del pueblo. Sabía que si recurría a la policía local o a las autoridades más cercanas, corría el riesgo de perder el control de la situación. Los archivos que había visto dejaban claro que durante décadas la justicia no había sido el objetivo de nadie en esa región. Por eso, mientras caminaba hacia la casa, comenzó a pensar en alternativas. Podía contactar a organizaciones de derechos civiles. Podía buscar periodistas dispuestos a hurgar en historias incómodas. Podía incluso acudir a universidades o historiadores especializados en crímenes sin resolver. Lo fundamental era sacar la verdad de ese vecindario, romper el cerco de sospechas y silencios que parecía rodearlo. Y aún así, algo dentro de él sabía que hacerlo podría ponerlo en peligro. Había notado la mirada del vecino, las camionetas misteriosas que recorrían la calle, el nerviosismo de la señora Turner, el mutismo inquietante de algunos en el pueblo. Cuanto más avanzaba en su investigación, más evidente se volvía que no todos querían que esos restos salieran a la luz. Y sin embargo, cuanto más lo intimidaba esa realidad, más decidido estaba a continuar. Entró en casa y dejó la mochila en la mesa. Encendió la lámpara una vez más y comenzó a organizar sus copias, sus notas y los objetos que había encontrado. Colocó el medallón de Joseph a un lado, junto al papel que contenía su nombre. Después extendió hacia la derecha los recortes de periódicos con los nombres de otros jóvenes desaparecidos. A la izquierda puso una hoja en blanco donde comenzaría a redactar un documento que contuviera toda la información en orden lógico. Fechas, lugares, patrones, coincidencias, sospechosos potenciales. Tenía que armar un informe sólido antes de contactar a nadie. El tiempo pasaba lentamente, como si la noche se resistiera a convertirse en madrugada. Cuando finalmente terminó la primera versión del documento, escuchó un sonido que lo sacó de su concentración. Al principio fue un crujido tenue, como de grava pisada, luego otro. Marcus levantó la cabeza y contuvo el aliento. No era el viento, no era un animal, era una presencia humana, acercándose despacio.
Se levantó y apagó la lámpara. La oscuridad llenó la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia la ventana, con pasos silenciosos. Separó ligeramente la cortina. No vio nada al principio, solo sombras largas proyectadas por los árboles. Pero entonces distinguió una figura moviéndose cerca de la línea trasera del patio. No llevaba linterna, no hacía ruido innecesario. Era alguien que conocía bien ese terreno, alguien que se movía con la precisión de quien ha estado allí antes. Marcus sintió un nudo en el estómago. Observó cómo la figura se detenía a pocos metros de las fosas. Permaneció allí inmóvil, como si estuviera examinando lo que él había descubierto, como si memorizara cada detalle. Luego, lentamente, levantó la cabeza y Marcus tuvo la impresión, aunque no podía verlo con claridad, de que la mirada de ese desconocido se dirigía directamente a la ventana donde él se ocultaba. El silencio entre ambos espacios era casi insoportable. El desconocido no habló, no hizo ningún gesto, pero había algo en la quietud de su postura que transmitía un mensaje inequívoco. Sabían lo que él había encontrado, sabían hasta dónde había llegado, y no estaban dispuestos a dejarlo continuar. La figura dio un paso hacia atrás, luego otro, y desapareció entre las sombras del vecindario sin hacer el menor ruido. Marcus permaneció paralizado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Lentamente bajó la cortina y se apoyó en la pared. Podía sentir cómo la adrenalina le recorría cada músculo, pero en el fondo de ese temor que lo envolvía, emergió algo distinto, una firmeza nueva. Ya no tenía dudas, ya no había espacio para la indecisión. Su investigación había despertado algo, y ese algo había venido a verlo. Era demasiado tarde para retroceder. Enderezó la espalda, respiró hondo y, desde la oscuridad de su casa, pronunció las palabras que sellarían su destino. No voy a detenerme. Y mientras el eco silencioso de su promesa se extendía por la habitación, Marcus comprendió que acababa de cruzar el último umbral. Ahora estaba preparado para enfrentarse no solo al pasado, sino también a quienes querían mantenerlo enterrado para siempre. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mira los siguientes videos. Comparte este video con otros para que más personas puedan verlo.